Muy buenas tardes para todos, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Luciano Restrepo, yo soy psicólogo de la Universidad CES y magíster en psicoterapia de la Universidad Pontificia Bolivariana. Nos va a estar acompañando en este módulo de apoyo al cuidador. Bueno, yo quiero empezar aclarándoles la importancia, digamos, de incorporar todos los conocimientos que hayan estado recogiendo durante todo este curso. Yo me voy a encargar y voy a enfocarlos en la parte de psicoterapia, del cuidado del paciente, digamos los manejos psicológicos, pero no podemos descuidar lo que hemos y veremos en otros módulos. Estas son informaciones que deben, como les digo, incorporarse la una a la otra y no podemos fragmentarlas, no podemos separarlas la una de la otra. Voy a hacer mucho énfasis en el tema de las emociones, las actitudes y el cuidado que debemos tener en ese nivel con los pacientes. Pero como les digo, no quiero que descuiden tampoco los otros temas, digamos, de salud que sé que enfocarán más en los otros módulos o las secciones con mis compañeras. Pero bueno, empecemos por hacer la claridad de que en muchos casos tenemos que ser, o se presentan más bien situaciones en las que solo puede haber un cuidador para el paciente. Esto obviamente pues derivado de las circunstancias, de las situaciones que se presenten en cada caso, en cada familia, pero sí es importante hacer la claridad o el énfasis en que si es posible debemos buscar que no seamos solo un cuidador a la cabeza del paciente. Ya nos habremos dado cuenta de que no es una situación simple de manejar y al mismo tiempo eso acarrea riesgos para nosotros como cuidadores. Tenemos que entender que nuestra salud en ese nivel o en esa medida se convierte también en la salud de nuestro paciente, de la persona que está padeciendo la enfermedad de Alzheimer. En ese orden de ideas, no vale la pena o no es muy recomendable que solo haya una persona encargada del cuidado cotidiano del paciente. Si por las circunstancias o por lo que se presente, pues solo se puede dar de esa manera, tenemos que entender que los riesgos que se están corriendo, tanto con el paciente como con nuestra salud, se van a ver incrementados. Y en ese orden de ideas, el apoyo profesional se vuelve, a mi parecer al menos, imperante. Es necesario completamente. En esa medida, el apoyo que debemos también tener con nosotros va desde la misma cotidianidad hasta ese manejo profesional. Es importante que nos apoyemos también en el resto de nuestra familia. Como digo, al menos en las redes de apoyo principales, nuestros amigos, personas más cercanas. No siempre es posible, pero en la medida en que estas situaciones tienden a ir complejizándose sobre el tiempo, llega un punto en donde no podemos ignorar esos hechos. Existen herramientas, espacios, que si bien muchas veces no son las más comunes en nuestro espacio, en nuestro contexto más bien, no podemos desconocer cómo son los grupos de apoyo, los grupos informativos. Puede que no conozcamos o que no abunden como en otros países o en otros contextos este tipo de grupos, pero también son dinámicas que podemos crear por nuestra propia cuenta. Es decir, no tiene que haber constituido un grupo de cuidadores para pacientes de Alzheimer para que nosotros busquemos o encontremos personas que hayan pasado por este tipo de experiencias y cuyas experiencias también puedan nutrirnos a nosotros. Aquí hay mucho que sabemos, esta es una enfermedad que se ha estudiado bastante, pero también hay que reconocer que hay una cantidad de situaciones y de elementos que constantemente están cambiando. Mucho de todo esto también depende de cómo se han criado las personas, en qué contextos, bajo qué reglas, normas, y al ser esos elementos que constantemente están cambiando en nuestra sociedad, pues no va a ser lo mismo enfrentarnos hoy en día a un paciente con Alzheimer que enfrentarnos en 20 años o como se hubiera enfrentado hace 20 años. Recordemos, en la medida en que se complejiza la situación, no solo el paciente puede necesitar espacios psicoterapéuticos o con profesionales de salud, como les decía ahorita, llega un momento en donde se vuelve importante también para nosotros como cuidadores reconocer ese tipo de espacios. Quiero ser muy claro con eso, no es que en todo caso siempre haga falta tener una psicoterapia, por ejemplo, o estar en un proceso muy profundo, pero en la medida en que se complejizan, pues llega un punto en donde casi siempre se hace necesario.
En ese orden de ideas también se vuelve muy importante que nosotros como cuidadores nutramos o nos llenemos de información que nos permita entender y explicar lo que está sucediendo. Muchas veces esto no va a ser con una finalidad de explicarle al paciente, obviamente. En realidad tiene mucho más que ver con que nosotros podamos tener una comprensión que nos permita mantener la calma. Habrán escuchado en los otros módulos o se habrán dado cuenta por la experiencia que nuestra reacción emocional hace una diferencia muy grande en cómo se desenvuelven las situaciones con el paciente. Entonces, la información que tengamos, en la medida en que va a afectar cómo reaccionemos, también será una herramienta que tendremos que trabajar constantemente. Esto también finalmente nos lleva a, como les mencionaba ahorita, a entender que nuestra salud se convierte inevitablemente en la salud de nuestro paciente. Y existe el riesgo, efectivamente, es muy común, de hecho, por desgracia, que los cuidadores de los pacientes de Alzheimer podamos desarrollar en alguna medida o en algún punto del proceso una depresión o una ansiedad. Eso es un agravante muy delicado si entendemos que el paciente muchas veces va a estarse deteriorando sobre el tiempo y si nosotros no tenemos cada vez más capacidad de cuidarlo, pues eso solo tiene como exacerbar o acelerar el deterioro. Esta es una enfermedad que acarrea una gran cantidad de costos y obviamente eso varía de contexto a contexto, pero no creo que exista una situación o un espacio en el que no acarree un costo, sea económico o emocional, bastante elevado. Eso siempre nos va a afectar y siempre va a afectar las dinámicas familiares o del hogar. Entonces no podemos descuidar esos elementos, tenemos que tenerlos muy presentes y recordar que sobre el tiempo, si no tenemos un manejo adecuado de ello, se puede ir acumulando, por decirlo de alguna manera. Es decir, se puede volver mucho más complejo sobre el tiempo. Necesitamos en ese orden de ideas anticiparnos a las situaciones tensionantes. Los pacientes con Alzheimer muchas veces pueden tener cambios comportamentales o en su discurso de una manera que nos estresa, nos afecta, nos tensiona, en especial porque muchas veces no nos lo esperamos y no es algo propio del paciente, no ha sido algo típico en su historia de vida. Entonces, cuando llegan estas situaciones, se nos puede convertir en un estrés y una preocupación muy elevada que si no modulamos, como les digo, se va a ir transmitiendo poco a poco al caso, a la situación, al paciente. Estos cambios inesperados, como el nombre lo dice, no pretendemos anticiparlos, no pretendemos decir en algún momento va a tener, va a empezar a expresarse de esta manera o va a empezar a utilizar estos términos o se va a comportar de tal forma. Es algo complejo y que va a depender de cada caso. Pero sí debemos mantenernos en el foco o en la claridad de que es eventual que empecemos a notar conductas o expresiones que no han sido típicas en ellos a lo largo de su vida. Algo común, por ejemplo, que he escuchado o he recibido varias veces en consulta, es que, por ejemplo, el adulto mayor con enfermedad de Alzheimer en algún momento pueden empezar a utilizar expresiones soeces o groserías. Eso muchas veces no puede ser tan problemático, pero en un núcleo familiar y en especial en nuestro contexto, en donde normalmente tenemos familias muy patriarcales o matriarcales, pues se puede presentar un malentendido o una preocupación muy grande por empezar a escuchar al abuelo o a la abuela utilizar groserías. Como les digo, no pretendemos anticipar que algo así suceda, pero sí tener claro que cuando se presente en la situación que se pueda presentar, estemos preparados, armados de alguna manera y que no nos tome de una forma en la que reaccionemos brusca o abruptamente. En esa medida también, y como se presentan estas situaciones y al tener tantos costos, muchas veces los cuidadores terminamos descuidando, por ejemplo, nuestro sueño o nuestra alimentación. Esos son, digamos, los primeros elementos o indicadores que si se alteran van a empezar a precipitarnos hacia una ansiedad o una depresión. Esto es de mucho cuidado y si han identificado o se percatan de que estas alteraciones ya se están presentando y más aún si se están arraigando a la cotidianidad, es un elemento para tomar como alarma. Es algo que yo les diría como profesional, atiendan a consulta ustedes como cuidadores, sea por psicología, por psiquiatría o por neurología.
porque en el largo plazo solo va a afectar o a exacerbar los problemas que estamos presentando o que se están viendo en el caso. Continuando, hay una gran cantidad de actitudes que debemos cuidar, que debemos buscar dentro del espacio o digamos de la casa, del núcleo familiar, los espacios en los que se compartan con el paciente. Estas actitudes obviamente van dirigidas a que el manejo sea mucho más sencillo. Muchas de ellas yo siento que las podemos deducir, son algo que uno no necesita darle muchas vueltas para darse cuenta, pero que se dice muy fácil y que en una de estas situaciones tensionantes que mencionábamos previamente, con mucha facilidad y mucha rapidez se pierden. Eso es básicamente, o digamos, lo más central que debemos tener presente. Y de ahí también se deriva la importancia de que haya más de un cuidador en el espacio. Sin embargo, y haciendo pues un énfasis grande en ello, recordemos que en la gran mayoría de casos estamos lidiando con personas que vienen de núcleos familiares, que vienen de crianzas o de enseñanzas que pueden ser algo diferentes a las nuestras. Debemos ser muy respetuosos y tener muy claro en el momento y el proceso que llevan los pacientes. No podemos pretender que cambien sus creencias en este punto de la vida y con una condición de este estilo. Es mucho más recomendable, mucho más prudente respetar estas creencias, obviamente cuidando que no aparezcan dentro de esas creencias elementos que lleven o que permitan el maltrato o agresión a otras personas, porque obviamente se pueden presentar situaciones y reacciones muy fuertes por parte de ellos que tampoco podemos permitir, que pueden afectar a otras personas y que en esa medida también los pueden afectar a ellos. Distinto a eso, estaríamos hablando de creencias que en algunos casos pueden parecernos hasta ilógicas y que igualmente debemos respetar, que debemos entender y debemos comprender dentro del propio proceso de cada paciente. Hay algo muy importante en cómo se almacena la información. Todos habremos escuchado el tema más central del Alzheimer o de cualquier demencia es el tema de la memoria, ¿cierto? Habremos escuchado, sí, todos sabemos por experiencia que ellos no aprenden, mucho énfasis a estas comillas, si bien es muy claro que ellos no aprenden o no recuerdan la información más explícita o más semántica, más del mensaje propio que se les brindan, ahí tendemos a caer en un error. Ellos almacenan y asocian mucho las respuestas emocionales que tienen. ¿Eso qué quiere decir? Que pueden haber muchas situaciones en las que uno le explique algo al paciente y todos sabemos, y creo que ha quedado claro, no lo van a recordar. Es muy poco probable que recuerden explícitamente el mensaje que se les está brindando, pero la emoción o el sentimiento con el que se les dé ese mensaje pueden estar seguros de que lo están asociando. Entonces, si yo como cuidador constantemente me estoy aproximando al paciente con frustración, con rabia, enojado, inevitablemente el paciente así no recuerde lo que yo le dije, va a empezar a asociar esa sensación con la persona. Y eso puede favorecer que tenga estas reacciones de las que hablábamos ahorita, que solo nos pueden traer más problemas. Entonces, cuando les dejo ahí expresión emocional, trato de enfatizarles mucho que cuando se aproximen al paciente, sea cual sea el mensaje que se le vaya a brindar, incluso si es limitándolo, diciéndole no, esto no lo podemos hacer, tío, tía, abuelito, abuelita, no podemos ir a tal parte, eso no lo podemos decir, no lo podemos hacer. Tratemos siempre de marcar nuestro tono de voz y nuestra expresión con el cariño y la comprensión. Vamos a notar muchas diferencias con un dato tan pequeño. Insisto, y no quiero pues como que eso se vuelva el centro de todo, pero recordemos que como esto se vuelve desgastante, y ahí también aparece la importancia de que haya otra persona, pero que todas las personas que estén jugando este rol de cuidador tengan clara este tipo de información. Porque en muchas ocasiones también basta con que solo se presente una situación tensionante con el paciente para que se deriven muchos más comportamientos problemáticos. Ellos obviamente, digamos que se mantienen mucho
o tratan de devolverse mucho a sus rutinas previas. Muchos seguramente ya lo habrán escuchado y lo veremos en un momento. El tema de que la información o los recuerdos que ellos mantienen son mucho más tempranos, corresponden mucho más a sus primeros años de vida o a su adolescencia y su adultez temprana, pero también debemos esperar que en la medida en que evoluciona la enfermedad se presenten cambios. Algunos de estos cambios son favorables. Muchas veces cuando hay una intervención comportamental adecuada empezamos a ver elementos que nos animan, que nos ayudan, pero eso no quiere decir que no se puedan presentar cambios desmotivantes, frustrantes, y tenemos que comprender cómo se da esta enfermedad y en ese orden de ideas adaptarnos a esos cambios, digamos tratando de sacarle el mayor provecho a cada uno de esos cambios que se presenten. Todo eso siempre va a redundar obviamente en la salud del paciente, pero cuando les pongo nuestra prioridad, la salud, estoy incluso haciendo más énfasis en la propia. Recuerden, si yo no me cuido a mí mismo, va a ser muy difícil cuidar a un paciente con enfermedad de Alzheimer. Si yo estoy mal, eso va a tender a traducirse en más malestar para el paciente. Entonces, si realmente estamos preocupados por el paciente, nos interesa su mejoría, automáticamente tenemos que preocuparnos por nosotros. Eso es algo que descuidamos muy seguido, porque tendemos a ver al paciente en una situación más vulnerable y por ende con una mayor urgencia, con una mayor relevancia que la que pudiésemos darnos a nosotros mismos. Obviamente tenemos que encargarnos del paciente y hay que cuidarlo, pero por eso les digo, no podríamos descuidarnos a nosotros en esa medida porque se convertiría también en un descuido para el paciente. Bueno, obviamente muchas cosas en el cuidado de estos espacios, del comportamiento, digamos, de ese manejo comportamental, conductual que mencionábamos previamente, lo conocerán, lo habrán escuchado. Algunas cosas pueden parecer muy burdas, muy simples, pero como en la mayoría de las cosas, el secreto termina estando en esos detalles. Y si bien estrategias como les pongo ahí, por ejemplo, señalar o etiquetar elementos cotidianos, voy a poner un ejemplo, el lavado de los dientes, el autohigiene, el cepillarse los dientes, es algo que se puede, que para todos se nos vuelve algo muy cotidiano, pero que para ellos con mucha facilidad se puede olvidar la actividad como tal. Algo tan simple como poner un sticker o un letrero en los objetos, como en el cepillo de dientes, diciendo que ese es el cepillo de dientes, para uno puede parecer muy algo sin sentido, pero para ellos el mero hecho de ver ese letrero puede recordarles cómo volver a desarrollar o seguir manteniendo esa actividad. Las personas muchas veces podemos pensar en estas situaciones o menospreciar, digamos, lo que puede implicar para una persona perder su autonomía. Muchas veces lo pensamos más desde el cuidado, ¿cierto? Si a mí me dicen que me van a cuidar, que me van a ayudar con todo, pues eso suena como algo muy agradable. Pero cuando lo empiezo a pensar desde que estoy perdiendo mi autonomía, eso empieza a afectar mi autoestima y empieza a afectar mi seguridad, lo cual me hace sentir más nervioso, más vulnerable. Eso es algo que se presenta mucho en estos casos y por ende es importante favorecer que esa autonomía dentro de lo posible se conserve sin descuidar esos riesgos, esos peligros. Me gusta el ejemplo y quisiera basarme mucho en el ejemplo de lavarse los dientes, que es algo que también quiero que extrapolemos a otras situaciones. Tenemos que cuidar que no hayan en los espacios objetos peligrosos. No podríamos dejarlo, por ejemplo, al paciente en una cocina lleno de cuchillos o de objetos cortopunzantes, pero sí podemos favorecer actividades cotidianas y del autocuidado, como el cepillarse los dientes, pues obviamente creo que eso vale mucho la pena. En la medida en que el paciente sienta que todavía puede hacerlo por cuenta propia, eso le da seguridad, le da esa sensación de autonomía. No es dejarlo solo, ¿cierto? Al menos en algunas situaciones o en la gran mayoría de las situaciones no será lo prudente, pero si vemos que el paciente con seguridad puede conservar ese tipo de rutinas, es importante también buscar los espacios. Como señalo y quiero que se enfatice mucho, no podemos desconocer los peligros y en ese orden de ideas tenemos que cuidar muy bien que no haya exposición a objetos, por decir, cortopunzantes. Si va por alguna razón a estar cerca de objetos de ese estilo o de un espacio que lo propicia, no podemos descuidarnos, tenemos que estar encima.
Muchas de estas cosas, como les digo, sé que pueden ser muy deducibles, pero el detalle termina siendo la clave y no nos podemos ir en esa medida en los extremos. Es decir, no permitir que el paciente haga básicamente nada ni descuidarlo y dejarlo solo. Entonces, el foco en este manejo comportamental termina siendo muy dirigido a eso. Queremos favorecer el mantenimiento de estas actividades, de la autonomía del paciente, pero no podemos en esa transición dejar que se exponga a algo que le represente un mayor riesgo a él o a las demás personas en casa. Continuemos con ese manejo comportamental, en particular con los comportamientos o las situaciones complejas. Me refiero en particular a eso cuando se presentan esas reacciones, primero que no esperábamos y segundo que son tensionantes, como mencionaba ahorita, esas respuestas agresivas, toscas, secas o que no son propios, no han sido típicas en ellos. Es importante identificar ahí una cantidad de elementos, empezando, pues claro, por las causas, pero en particular ahí les señalo el tema del dolor. Muchas veces los pacientes con esta condición no son obviamente los mejores para expresar lo que están sintiendo o experimentando en su cuerpo. Y si existen antecedentes de dolor, el paciente se ha quejado de las rodillas, de la cabeza o incluso de un malestar emocional. Es probablemente lo primero que debamos descartar. Recordemos que no es algo netamente de esta enfermedad. Cualquier paciente, cualquier persona que esté experimentando un dolor físico, emocional o que por ejemplo tenga una falta de sueño, que haya dormido mal o que se esté alimentando inadecuadamente, vamos a ver que se vuelve mucho más irritable. Eso es lo primero que deberíamos descartar en una situación de este estilo. Obviamente no es lo único que puede precipitar un comportamiento de esa índole, pero en ese orden de ideas, en la medida en que descartamos ese elemento, ya podemos involucrarnos en otro tipo de situaciones. Digamos que no le gustó algún comentario o alguna expresión de alguien. Como les decía ahorita, las emociones van a marcar absolutamente la pauta de cómo se vaya desenvolviendo el paciente. Entonces responder con calma, tolerancia y comprensión se vuelve clave completamente. Si sentimos que no podemos reaccionar de esa manera, es mucho mejor, al menos momentáneamente, separarnos, retirarnos y buscar que alguien más le dé el mensaje con calma. No podemos desconocer eso y es muy importante que no nos aflijamos, que no nos, como decimos coloquialmente, no nos demos palo porque nos está costando. Esta es una situación que no es fácil para nadie y en ese orden de ideas debemos esperar situaciones que nos cuesten, que no se nos sean emocionalmente simples. Eso no es algo a recriminarnos, eso es algo a entender y a manejar. Si no lo hacemos, precipitamos más problemas en el paciente. Una vez tenemos identificadas las causas, entendemos que fue, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, a la abuela le molestó mucho un comentario que hizo la nieta, digamos más desde una inocencia, desde la infancia o la adolescencia, pero la abuela no se lo tomó de la mejor manera. Desde ahí podemos buscar prevenir que se presenten ese tipo de situaciones. No nos corresponde o digamos que no es prudente con todo lo que hemos visto buscar que la abuela no reaccione de esa manera. Ella tiene sus creencias muy claras y lleva muchos años con ellas arraigadas. Es mucho más prudente buscar que en la nieta se prevengan ese tipo de comentarios frente a la abuela. Por dar un ejemplo simple, una vez hemos dado con esas claridades, también vale la pena, sin irnos a los extremos por supuesto, experimentar con diferentes respuestas, porque nos podemos dar cuenta de que muchas veces ellos se favorecen más de expresiones en ciertos tonos o de ciertas, voy a decir por ejemplo, coloquialismos o frases célebres que ellos hayan utilizado. Muchas veces cosas tan simples pueden provocar una respuesta mucho más funcional o como la que estamos buscando en una situación de ese estilo. Como les venía mencionando, y quiero que recuerden mucho esta parte, esta memoria, estos recuerdos que se presentan en ellos, no es como típicamente lo hemos pensado.
en el imaginario colectivo siempre hemos pensado que ellos sencillamente no recuerdan nada desde cierto punto que se empezó a presentar la enfermedad. Eso es falso. El recuerdo, digamos, más verbal o más explícito, como lo tendemos a tener la mayoría de las personas, ciertamente se ha perdido o se ha afectado de una gran manera, pero ese recuerdo emocional, ese cariño, ese afecto o las demás emociones que también puedan ser negativas, se van a ir marcando cada vez más en el paciente y va a ser como vaya asociando tanto los espacios como las situaciones y las personas. Esta memoria seguramente ahondarán un poco más en otras secciones, en otros módulos con mis compañeras en esa parte, pero es importante aclarar que ellos tienen unos recuerdos muy claros de sus experiencias tempranas. Si estamos hablando de su infancia, de su adolescencia, probablemente puedan incluso recordar elementos mejor que muchas otras personas de la familia. Y eso nos cuestiona, eso nos confunde muchas veces o incluso nos frustra, porque podemos decir, pero si se acuerda de algo que pasó hace más de 50 años, ¿cómo no se va a acordar de lo que le dije ayer? Suena algo extraño, pero sucede de esa manera. Digamos que lo que se va perdiendo en ellos es la capacidad de aprender cosas nuevas, pero los recuerdos más antiguos son absolutamente claros. Incluso en muchos casos, como les digo, son hasta más lúcidos que para el resto de las personas. Ellos van a estar respondiendo, o bueno, no solo ellos, prácticamente todas las personas reaccionamos frente a lo que tenemos disponible en nuestra atención, en nuestra mente. Y una estrategia que se vuelve muy útil en ese orden de ideas es redirigir la atención de ellos. En este ejemplo, si está muy enfocada en la nieta, pues tratemos de enfocarla en otro estímulo, de modo que no esté recordando o patinando, digamos, sobre lo que sucedió con la nieta, sino en otro estímulo que pueda provocar una reacción más favorable, más funcional. En cada persona eso es distinto, para algunos puede ser salir al aire libre o ver un programa o leer un libro, pero hay que identificar esos elementos en cada caso. Eso hace parte de la estimulación. Y con eso me quiero referir no solo a la estimulación cognitiva, como pueden ser los ejercicios que seguramente habremos escuchado mucho, como el sudoku, la sopa de letras, crucigramas. Son útiles, pero va a depender de cada caso qué tanto provecho se le saque. Esa es una forma de estimulación cognitiva y es importante, en cada caso de una manera muy individual, pero la estimulación sensorial, por ejemplo, el estar al aire libre, tener lo que podríamos llamar como un día de campo, muchas veces menospreciamos lo mucho que puede ayudar en el estado emocional del paciente. Recordemos que todo esto va de la mano. Si el paciente tiene un mejor estado anímico, incluso podríamos notar que tiene una mejoría momentánea o temporal sobre ciertos recuerdos. Por el contrario, si está estresado, tensionado o con mucho malestar, vamos a notar que se va a deteriorar o que va a tener unos momentos de mucho menos funcionamiento, mucho menos capacidad. Eso quiero que se vuelva algo clave, quiero que lo entiendan como obviamente no se puede hacer todos los días a toda hora, pero si tenemos esa herramienta, digamos, cada semana la posibilidad de tener un espacio de este estilo o incluso de compartir con más miembros en la familia, podemos darnos cuenta en el largo plazo de que la mejoría se hace cada vez más marcada y eso obviamente es lo que buscaríamos en cada caso. Recordemos que todo ese control, todos estos elementos es algo que, como les decía al principio, no podemos fragmentar. Tenemos que tener presente que esto es algo cotidiano, constante. No quiero que esa información se separe o se fragmente, quiero que solo se sume junto con la demás información que reciban en los otros módulos. Ahí quiero también complementarlos con muchos elementos, con materiales que quisiera que se buscara, que se complementaran a toda esta información. Hay muchas organizaciones en la actualidad que se encargan de realizar investigaciones muy nutridas en cada contexto. Una de ellas, o digamos una página que reúne una gran cantidad de material y de información, me parece un gran apoyo, es esta que les dejo acá, alz.org. Ahí van a encontrar también mucho material para el autoapoyo, es decir, para que ustedes como cuidadores se nutran de más información, que como les decía, es algo que todo el tiempo debemos seguir haciendo. No nos quedemos con lo que ya conocemos, entendamos que esto es algo que constantemente está cambiando y que un caso, así lo conozcamos hace muchos años, actualmente va a tener unas características
que se van a presentar de otra manera, al igual que va a ser diferente hacia el futuro. Hay una película que me parece muy útil, que creo que nutre mucho la capacidad de entender estos casos. Quiero hacer claridad, no es una película sencilla, no es una película... es una película que nos carga emocionalmente, y en especial quienes hemos tenido la posibilidad o el espacio de compartir con pacientes de esta naturaleza, digamos, nos trae una carga emocional grande, pero se hace importante exponernos a ella y entender que estamos viviendo una situación que no es sencilla para nadie. Esta película se llama El Padre, en inglés The Father. Es actuada principalmente por Anthony Hopkins. Es una representación, a mi parecer, maravillosa de lo que termina siendo la demencia. Nos va a permitir finalmente entender mucho de cómo se van presentando estas dinámicas e incluso el por qué olvidan, por qué cosas tan elementales o tan cotidianas o que incluso pueden tener a la mano todos los días en su casa se les olvida. Al final también es bien importante complementar el tema, y lo que les decía al principio, no podemos descuidar nuestro acompañamiento. Ahí les dejo también pues la posibilidad de que sigamos consultando dentro del espacio del consultorio en Neuromás. No siempre es necesario, como les decía, un acompañamiento psicoterapéutico, es decir, con el psicólogo. Muchas veces hace falta más algo, por ejemplo, por neurología, por neuropsicología o hasta por psiquiatría, pero es algo que como cuidadores muchas veces pensamos más hacia el paciente. Y en esta medida y con todo lo que hemos hablado, creo que se han dado cuenta, si es importante para el paciente, es importante para mí también. Mi salud es la salud del paciente. Si él está mal, yo voy a estar mal. Si yo estoy mal, él va a estar mal. Y en ese orden de ideas tenemos que cuidar muy bien todos estos elementos. Recordemos las redes de apoyo, recordemos la familia, los amigos, y recordemos, en parte de esa estimulación que les mencionaba también, la socialización. Los familiares y las personas más cercanas para el paciente se van a volver una clave también en todo este proceso. No puede ser una sola persona, o digamos que es mejor evitar que sea una sola persona. Lo que queremos y lo que buscamos finalmente va a ser que tenga toda una red de apoyo que lo complemente y que lo continúe estimulando. Obviamente les dejo las puertas abiertas. Como les decía, mi nombre es Luciano Restrepo. Cualquier inquietud, cualquier otra información, pueden seguirnos acompañando en Neuromás. Un abrazo muy grande para todos.